En la clase de hoy estaremos cubriendo dentro de los amplificadores con retroalimentación negativa el amplificador no invertidor y estaremos viendo algunas de sus características. En esta sección del curso estaremos discutiendo el amplificador no invertidor, ¿verdad? Dentro de los amplificadores con retroalimentación negativa ya habíamos visto el más sencillo de todo, el amplificador inverting. Ahora nos toca ver el amplificador non-inverting o no invertidor. Así que lo que uno puede observar en diferencia del inverting, ¿verdad? Que el inverting tenía la patita de invertidora ground, ahora aquí hay un voltaje, ¿verdad? Que está entrando. Y tenemos el feedback, ¿verdad? Entre la salida y la entrada inverting. Así que para hacer el mismo análisis que hicimos en el caso del inverting, pues se toman las características de OPAN ideal. Los voltajes en los nodos de entrada son iguales y las corrientes que entran al OPAN son cero, ¿verdad? Esas son nuestras dos presunciones antes de aplicar nodo. Así que en este caso aquí el voltaje en el nodo no inverting es Vin, ¿verdad? Así que aquí no es cero como el caso del inverting, por lo tanto por condición de OPAN ideal hay Vin en el nodo del terminal inverting y ahora sí puedo hacer mi ecuación en ese nodo, ¿verdad? No recomendamos hacer ecuación en el de salida igual que en el inverting porque va a haber una corriente y out ahí que me va a causar una variable adicional que no quiero. Así que la corriente que salía a ser Rein sería Vin menos 0, ¿verdad? Porque aquí tengo un ground entre Rein, que es la resistencia que está entre medio, más 0, que este se pone o no se pone, esa es la corriente que entra al OPAN, que ya dijimos que era 0, ¿verdad? Por condición de OPAN ideal. Y el voltaje de entrada, que es el del nodo, menos el del nodo de salida, entre la resistencia que está entre medio, que es la resistencia de feedback, igual a 0. Y ya con eso yo despejo mi ecuación por Vout, ¿verdad? Vin entre Rein más Vin entre RF menos Vout entre RF. Pasamos Vout entre RF al otro lado de la igualdad. Y nos queda, ¿verdad? Vout entre RF. Y ahora para dejar Vout solo, pues cancelamos multiplicando por RF a ambos lados. Entonces si multiplico RF por Vin entre Rein me queda RF entre Rein por Vin y RF entre RF se cancela. Y me queda Vin solito, por lo tanto podemos sacarla ahí de esa ecuación de factor común el Vin y me queda Vout es igual a Vin por 1 más RF entre Rein. Y que ahí se puede ver que no aparece signo negativo como en el caso del inverting, que ese era el nombre, inverting porque invierte. En el caso del non-inverting, pues lo que hace es que tenemos a la salida la entrada multiplicada por este factor de 1 más RF entre Rein, que si yo divido Vout entre Vin para obtener la fórmula de ganancia, pues entonces la ganancia de voltaje, ¿verdad? Sería eso, 1 más RF entre Rein. Esa sería la ganancia de voltaje de un non-inverting, no invertido. El del inverting era menos RF entre Rein, ¿no? Un poquito diferente. Simplemente para recordar, ¿verdad? Lo que nos da la ganancia con el inverting versus la ganancia con el non-inverting. Y que habiendo ya encontrado la fórmula del voltaje de salida en términos del de entrada y la ganancia, pues tenemos este ejemplo aquí, ¿verdad? Para calcular el voltaje de salida, la ganancia y graficar la entrada y la salida. Si nosotros podemos identificar qué es el non-inverting, pues podemos aplicar ya la fórmula que derivamos, pero si no, para no aprendernos fórmulas de memoria, podemos siempre usar el método de nodo con condición de OPAN ideal, ¿verdad? Los voltajes en los nodos de entrada son los mismos. Si hay un voltio en el non-inverting, hay un voltio en el inverting y Vout en el nodo de salida. Y hago solamente, ¿verdad? La ecuación de el nodo inverting, ¿verdad? Y sabemos que las corrientes que entran al OPAN son cero.
Así que la ecuación quedaría 1 menos 0 entre 33 kilos más 0, que es la que entra a los pounds, más 1 menos V out entre 82 kilos, ¿verdad? Esa sería la forma en que yo aplicaría el método de nodo, ¿verdad? Para mi ecuación, ¿verdad? 1 menos 0 entre 33 kilos, la que entra a los pounds que es 0, y 1 menos V out entre 82 kilos, igual a 0. Y ahí despejamos por V out, que me queda 1 entre 33 más 1 entre 82 igual a V out entre 82. Multiplicamos por 82 kilos a ambos lados para cancelar aquí y acá. Entonces sería 82 entre 33, te da 2.48 por 1, 2.48. Y 82 entre 82 es 1, 1 por 1, 1. Y que el Vout sería 3.48 voltios. La ganancia de voltaje, pues divide Vout entre Vin, o si ya uno sabe que va a ser 1 más RF entre Rein, pues cualquiera de las dos fórmulas, cualquiera de los dos métodos, le da lo mismo, 3.48. Y 3.48 si uso la fórmula. Entonces, cuando vamos a hacer la gráfica de Vout entre Vin, nosotros dijimos que el inverting invierte la salida con respecto a la entrada por 180 grados, pero aquí no. Aquí si ven esta gráfica en color negro, pues Vout va a salir amplificada y en fase, ¿verdad? En fase con la entrada, o sea, donde es máximo Vein es máximo Vout, donde es mínimo Vein es mínimo Vout, y así sucesivamente. Y que esa es la gran diferencia entre un amplificador inverting de un non-inverting. Tenemos otro ejemplo. Para el siguiente circuito calcula el voltaje de salida. En este caso, ¿verdad? Hay veces que uno puede identificar claramente que es inverting o non-inverting. Hay veces que uno tiene sus dudas, pero para eso uno no se aprende la fórmula, sino que aplica nodo y se olvida de fórmula. Aplicamos el método de nodo con condición de Opan ideal. Si aquí en el non-inverting hay 2 voltios, hay 2 voltios aquí también, porque los voltajes de los nodos de entrada son iguales y las corrientes que entran al Opan son 0. Esas son mis dos presunciones, y este nodo es el nodo de salida. Y aplicamos aquí nuestra ecuación de nodo, no importa, ¿verdad? Que pueda aparecer o no pueda aparecer la configuración que nosotros entendamos, no nos vamos a equivocar nunca si aplicamos nodo. Así que sería 2 menos 1 entre 2.5 kilos. Esa sería la corriente que sale hacia la fuente de 1 voltio. 2 menos Vout entre 10K, y aquí obvié poner la que entra, que es igual a 0, porque sabemos que esa es igual a 0. Así que ahí despejamos por Vout. 2 menos 1 es 1. 1 entre 2.5 kilos. 2 menos Vout entre 10 kilos. Así que separamos ahí 2 entre 10 kilos y despejamos por Vout entre 10 kilos multiplicando por 10 kilos, o multiplicamos todo sin tener que hacer la separación de variables. Puedo multiplicar ya todo por 10 kilos para eliminar el denominador, ¿verdad? La fracción. Y también eso me ahorro paso, ¿verdad? Así que 10 kilos entre 2.5 kilos me da 4, 4 por 1, 4. 10 kilos entre 10 kilos es 1, 1 por 2, 2, y 1 por menos Vout, menos Vout. Y aquí entonces despejo para Vout y me queda 4 más 2. Es decir, que el voltaje de salida en este ejercicio es 6 voltios positivo. Así que ahí teníamos un ejemplo, ¿verdad? De un circuito que no parecía un inverting o un non-inverting, ¿verdad? Y aquí uno lo determina aplicando nodos, ¿verdad? Aquí en este problema, pues este es otro problema de lo asignado, ¿verdad? Tenemos en el Moodle. Y este tiene múltiples nodos, tiene más nodos de los que nosotros estábamos acostumbrados a ver en los ejemplos anteriores, que eran bastante sencillitos.
Pero eso no importa porque uno lo resuelve igual, ¿verdad? Si quiere podemos aquí volver a comenzar, ¿verdad? ¿De dónde salieron todo esto? Esto es lo de condición de Opan ideal. Y entonces aquí yo tengo, ¿verdad? El nodo que borré yo puedo en método de nodos, uno de los nodos es ground, referencia, pero eso lo tenía aquí como 0 voltios. Y los demás nodos yo puedo llamarlos con una variable. En este es fácil porque en los nodos que entran, ¿verdad? Como dijimos, si aquí hay 0 voltios, pues aquí hay 0 voltios también, ¿verdad? Por condición de Opan ideal. Y entonces aquí la corriente que entra aquí es 0, 0. Y entonces aquí tengo otro nodo, pues yo le llamo V1. Si tengo más variables, pues le pongo otros nombres de variables, V2, V3, lo que sea. Y el nodo de salida, ¿verdad? Que generalmente no lo tocamos porque nos va a traer una variable que no queremos, que es layout. Así que empiezo a hacer la ecuación como siempre aquí en este nodo del inverting. O en este caso empecé por la variable más lejana, así que uno puede hacer la ecuación donde uno quiera, ¿verdad? Puede empezar por esta o puede empezar por el otro nodo. Eso es inmaterial. Al final pues voy a tener la contestación, ¿verdad? Y si me queda una variable pues tendría que buscarla, ¿verdad? En el nodo que sea que me falte por resolver. Así que aquí pues decidimos empezar por el nodo de B1, pues sería B1 menos 2 entre 6 kilos, B1 entre 6 kilos, porque es B1 menos 0, ¿verdad? Se va a ground. Y B1 menos 0, que es esta, que va al nodo que ya sabemos que es 0 por condición de Opan ideal. Entre 6 kilos también multiplicamos todo por 6 kilos para simplificar entonces la fracción. En este caso es fácil porque todos tienen 6 kilos. Así que 6 entre 6 te da 1, B1 menos 12, 6 entre 6 da 1, B1 y 6 entre 6 da B1. Así que en B1 tenemos 1, 2, 3 B1 igual a 12. Así que dividimos entre 3, quiere decir que B1, esa variable B1 es 4 voltios. Así que ya resolviendo el primer nodo, ya resolvimos un valor. Vamos entonces al nodo 2, que yo pude haber empezado por el 2 también. No había problema con eso. Aquí entonces sería 0 menos B1 entre 6 kilos, más la corriente que entra al Opan 0, y la que va hacia el nodo de BAO, 0 menos BAO entre 6 kilos. Multiplicamos todo por 6 kilos y nos da menos B1 menos BAO igual a 0. BAO es igual a negativo B1. Si hubiese empezado por pues me hubiese quedado ahí porque no sabía B1 hasta que hubiese resuelto el nodo 1, pero no implica que hicimos algo mal. Pero ya como habíamos resuelto B1 que nos dio 4 voltios, si BAO es menos B1, pues nos da el resultado menos 4. Y entonces aquí, en este problema nos pidieron resolver también cuánto es la corriente de salida, que ahí no habíamos usado el nodo 3 para nada porque nunca nos habían pedido el layout, pero aquí nos la piden. Pues entonces, un nodo en ese nodo número 3, en el nodo de salida, así que sería VOUT menos 0 entre 6 kilos más IOUT, porque la cojo saliendo o entrando al OPAN en vez de saliendo. Yo siempre, mi presunción es todas las corrientes que salen son positivas, así que eso es signo. Y VOUT menos 0 entre 6K, ¿verdad? Que esa es la que baja por la carga. Y lo que se hace es despejar por IOUT, porque esa es la variable que nos están pidiendo. Así que despejo por IOUT, me queda menos VOUT entre 6 kilos, menos VOUT entre 6 kilos. Puedo sacar el negativo de factor común. Me queda más VOUT entre 6 kilos. Quiere decir que si saco factor común ahí, subo un 2, porque se suma ahora ese VOUT más VOUT. 2 VOUT entre 6 kilos. Así que sustituyo lo que es VOUT, que nos dio menos 4. Lo pongo aquí. 4 por 2, negativo 8, con el negativo de afuera positivo, entre 6 kilos, 1.33 miliamperes. Y eso sería, ¿verdad?, la corriente de salida de este circuito y de este problema que nos pedían tanto el VOUT como el IOUT, que es la corriente de salida del OPAMP.
Así que con esto terminamos esta sección de amplificadores no invertidores.